mismo feed en el que estamos ahora. No sé si antes de empezar, sí. Yo le cambiaría el nombre, Interpodcast, porque como es un intercambio, viste, yo le cambiaría a Podcast Swinger. Bueno, me gustaría bien. más, como que es más comercial, yo lo escucharía más. Swinger, La palabra muy swinger, bien. viste ya. Siempre buscándole la vuelta a todo. Si querés decir algo más sobre swinger, sobre sexo, o si no, pasamos directamente al primer bloque. No, vamos. Esas charlas se las Muy tenemos bien. en Telegram. Señores, aquí comienza la saga arácnida del podcast cinematográfico de Marvel. Bueno, tal vez les suene la música que están escuchando aquí. Está compuesta nada más y nada menos que por Joe Perry, el guitarrista, el gran guitarrista de Aerosmith, uno de los miembros de los Hermanos Tóxicos, junto con Steven Tyler. Y es la creador creo yo del riff más pegadizo de la historia, que es el de Eat the Rich. Yo pensé que ibas a decir de Walk This Way. Panamá, Sí. pam pam, no, yo Eat the Rich, pero bueno. Tiene un par de riffs el muchacho, ¿no? Yo creo que fue la primera canción de rock que escuché, Eat the Rich, y me voló la cabeza. Y bueno, eso habla mucho de la y época, misma época en la que vamos a hacer mención. Get a Claro, Grip, exacto. sí, un discazo, y hoy me enteré gracias a vos de que la música original de Spider-Man la hizo Joe Claro, la Perry. música original de la serie animada de Spider-Man del año 90, que para mí es clave en mi vida y creo que en la vida de muchos fanáticos del Hombre Araña. ¿Por qué decimos esto? Estamos en el primer programa de la saga arácnida. Estos 4 o 5 programas, todavía no sabemos bien cuántos, que le vamos a dedicar a nuestro superhéroe favorito, curiosamente, ¿no, Lucas? ¿El tuyo también? El mío, sí, el de cabecera, el que pongo las manos en el fuego, el que salvo por cualquier cosa. Spider-Man es, por lejos, es con el que me siento más identificado. Correcto. Creo yo que también pesa mucho la época de la cual nosotros venimos, de los 90, gracias a esta serie. Exacto. También se podría decir. Es un personaje, un superhéroe en el cual la mayoría de los pibes que veíamos a los superhéroes nos sentíamos súper identificados con él. ¿Por qué? Porque era un adolescente. Exacto. Porque era como nosotros, el chabón vivía en Nueva York, en un barrio, no tenía plata, no era un dios, no era un super soldado. El pibe era un adolescente que iba al colegio, por eso nos sentíamos identificados. Correcto. Yo siempre digo, y lo vuelvo a repetir hoy especialmente, cuando yo era chico, cuando yo crecí, yo nací a fines de los 70, en el 79, digamos, podríamos decir que nací en el 80, crecí en los 80 y me hice adulto en los 90. Había 3 superhéroes antes: Batman, Superman, no, al revés, Superman, Batman y Spider-Man. O sea, cuando yo no sabía lo que era DC ni Marvel, los chicos en la calle jugábamos, sí, millennials, nosotros antes jugábamos en la calle. Los chicos en la calle jugábamos a Superman, a Batman y a Spider-Man, no importaba de qué compañía eran. Spider-Man sin dudas ha sido, hasta la creación de los Vengadores en el cine, ha sido el superhéroe de Marvel más conocido, más icónico. Se lo discuto a cualquiera, porque estamos hablando de cultura popular, no de lectores de cómic ni nada por el estilo. Ni Thor, ni el Capitán América, ni Iron Man, antes de 2008, antes del universo cinematográfico de Marvel, vendían la cantidad de muñequitos que podía llegar a vender el Hombre Araña, en parte por cosas que vamos a comentar ahora. Así que este es el primer programa que le dedicamos a nuestro amigable vecino, el Hombre Araña. Bueno, y todo comenzó con una idea, con una historieta, Lucas. Exactamente. Todo comenzó de la mente de la persona que ya conocemos de memoria, que es Stan Lee, junto con Steve Ditko. Ellos dos crearon, Spider-Man sale de la cabeza de Stan Lee y del lápiz de Steve Ditko
La primera aparición fue en Amazing Fantasy número 15. Esto era una serie de historietas, se podría decir, que juntaban varias historias pequeñas de monstruos, era todo fantasía, monstruos extraterrestres, fenómenos así raros. Y esto sale en 1962, en agosto de 1962. Sale el primer tomo en el cual se ve a Spider-Man. Es la típica, todos vimos esa portada porque es la que está Spider-Man agarrando a alguien volando por los aires. Bueno, la historia de lo que es un poco Peter Parker. Los padres de él, muchos no se los menciona, pero tienen su historia también los padres. Richard y Mary Parker murieron en un accidente aéreo. Luego el accidente queda a cuidado de la tía May y el tío Ben. Y como te digo, tuvo tuvo mucha llegada a los adolescentes por esto, porque era él solo, era un adolescente, no era un soldado, como te había dicho, no era un detective, no era un justiciero como Batman, que si lo tenemos que comparar con alguien de la fecha, de la época, era Batman. Ajá. El Capitán América era el que estaba atrás de él también, pero no era un soldado, era un adolescente que vivía con su tía. Bien, y fundamentalmente no había superhéroes adolescentes, los que eran adolescentes eran Robin y los otros personajes que eran como los segundos, los que tenían un mentor, tenían alguien a quien seguir, y Spidey nunca tuvo a quien seguir. Exactamente. Stan Lee igualmente él siempre dijo que se basó en otro personaje que curiosamente se llama Spider, para hacer a Spider-Man. Y bueno, la primera vez que Stan Lee se presentó en la editorial, el director se llamaba Martin Goodman, rechazó de una el proyecto. Le dijo que no le gustaba, pero que igual le iba a dar una oportunidad. Lo iba a poner en Amazing Fantasy número 15. Que a ese momento se llamaba Amazing Adult Fantasy, pero en el número 15 cambió de nombre y se llama Amazing Fantasy. Y bueno, fue tanto lo que gustó que siguieron haciendo más. Comenzó a vender, se dieron cuenta de que ese número de Amazing Fantasy había vendido mucho más que otros números, entonces dijeron, bueno, vamos a dedicarle más viñetas a este personaje. Bueno, lo que Stan Lee le había pedido primero, antes de ir con Ditko, fue con Jack Kirby. No sé si le suena a Jack Kirby, si te suena. Del Cap, entre otras cosas. Exactamente. Pero justamente, como estaba muy afianzado con el Capitán América, lo dibujaba muy parecido al Capitán América. Tenía una máscara, media máscara, o sea, se le podía ver la cara, la boca. Pero lo más curioso de todo es que tenía una pistola que lanzaba telarañas. Es un dato bastante curioso, el cual después fue con Ditko y Ditko lo cambió por completo. Le puso todo ese traje enterizo, como lo podemos ver hoy, y lo diseñó con telas de araña que disparaba desde las muñecas. Luego se convirtió en una serie de cómics un poco controversial porque tuvo problemas con las drogas. A ver, no es que tuvo problemas con las drogas el cómic, pero mostraban problemas con las drogas, cosa que estaba totalmente prohibida en el momento. Según un código que hay en los cómics, no se puede hablar de las drogas, pero el gobierno de los Estados Unidos le pidió a Stan Lee que hiciera una serie de cómics especialmente para... Sí, hablando en contra de la droga. Claro, es una campaña en contra de las drogas. Entonces, ¿qué hizo? Stan Lee lo hizo a Harry Osborn, lo hizo adicto al LSD. Es terrible lo que estamos hablando, sí. ¿No? Y bueno, eso lo vieron muy mal los del Comic Code y dijeron de que no avalaban eso. Pero igualmente a Stan Lee le chupó
uno y la mitad del otro y lo sacó igual, sin el sello del Comic Code, pero lo sacó igual. Eso, Perdón, pero... algo parecido a eso sucedió en la música, cuando en Estados Unidos pusieron ese sellito del Parental Advisory. Y los músicos estaban muy en contra, y Dizzy Snyder de Twisted Sister dijo: es lo mejor que nos puede pasar que nos pongan eso, avisándole a los padres que los hijos no pueden escuchar eso porque vamos a vender más discos. Dizzy Snyder, el de Twisted Sister, estaba muy contento, y algo parecido pasó porque Stan lo sacó por fuera del código de aprobación, del código que aprobaba los cómics, que no tuvieran nada controversial, y por supuesto que aquel que buscaba un poquitito de picante en las historietas iba a ir corriendo a comprarla. Ahora que me lo decís, no recuerdo ningún disco mío que no tenga ese loguito. Sí. Bueno, luego de unos cuantos números, Ditko se va en el número 38 de Amazing Spider-Man. Gracias, Ditko, gracias por venir. Y lo reemplaza otro monstruo, digamos, que ya termina de formar la imagen que tenemos hoy de Spider-Man, que es John Morita padre. Romita, sí. Perdón. Lo que hace es, lo hace más, un poquitito más estilizado, más alto, más como lo vemos hoy. Todos ya sabemos cómo es el Spider-Man de Romita. Más musculoso. Lo que hace también es modificar por completo a Gwen Stacy y crea a MJ. Sí, es el que la pone en la viñeta por primera vez. Después, bueno, Romita también dibuja, esto es en el año cerca de los 70 más o menos. Y hay una serie paralela también en la cual, además de las historias de The Amazing Spider-Man que se veían, Peter Parker hacía equipo que se llamaba Marvel Team Up. Hacía equipo con dos superhéroes que ya eran conocidos. Y podía ser la Antorcha Humana y Doctor Strange. Y tenían que combatir a Octopus. Y en cada uno era él con otros dos. Que es una muy linda serie esa. Porque vos podés ver ahí a Spider-Man con la Antorcha Humana y el Capitán peleando contra Red Skull. No, la verdad no tengo acá bien los tomos, pero es una muy linda y una de serie. Los primeros eventos así en que se podían ver a varios superhéroes peleando al mismo tiempo, sí. Sí, pero en ese momento ya era muy común ya ver team ups, ver cosas así. Es más, la Antorcha Humana es muy amigo de Spider-Man. Lo ayuda en varias ocasiones. Y después en el 76 sale un cómic que se llama Peter Parker The Spectacular Spider-Man. Pero esto está más que centrado en Spider-Man, está centrado en Peter Parker, en la vida privada, personal. Exactamente. Bueno, todos sabemos más o menos de qué se trataba la vida. Peter Parker fue creciendo a medida que fue pasando los años. Primero empezó siendo un estudiante, luego terminó siendo un profesor, se casó con MJ. En un cómic muy lindo, o sea, todo muy bien preparado. Era como... Hay dos cómics que son de casamiento que a mí me volaron la cabeza. Uno es el de Spider-Man y el otro es el de Superman. Sí. Porque el de Superman venía con una tarjeta de invitación, era el cómic. Sí. Una tarjeta de invitación al casamiento. Bueno, algo relativamente parecido pasó con el casamiento de Spider-Man, que fue un acontecimiento, porque en realidad primero Spidey y Peter le propone el casamiento a MJ y MJ lo rechaza para luego, después de varios números, aceptar la propuesta. Y el 5 de junio de 1987, en el Shea Stadium, no sé dónde es, Nueva York por supuesto, pero no sé exactamente si sigue existiendo ni nada, se realizó una boda real entre alguna persona vestida de Spider-Man
Y una Mary Jane, una actriz interpretando a Mary Jane, una actriz llamada Tara Shannon, una actriz muy que para la década de fines del 80, principios del 90 estaba terriblemente buena por lo que pudimos investigar